Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos a esta tarde de Sin Fronteras ni Condiciones. Estamos aquí para compartir esta tarde juntos, para disfrutar de este tiempo juntos en esto que venimos llevando adelante cada miércoles a través de Arinfo. Arinfo, que es nuestra radio, nuestra familia amiga, como digo siempre, donde tenemos este tiempo precioso de una horita de estar compartiendo temas que te pueden llegar a interesar de la vida, de la actualidad y que siempre van reflejándose también con la palabra, ¿sí? Siempre estamos hablando desde lo que hace lo paralelo de lo que la palabra dice sobre estos temas que vamos desarrollando, ¿no? Así que bienvenido ahí a todo aquel que se suma a través del Facebook, pueden estar en este momento encontrándose en lo que es Arinfo Radio por Facebook o también por las páginas web. Recordá que tenés www.arinfo.com.ar o www.masqueunaradio.com.ar. Son los distintos medios ahí, redes que podés estar conectándote con esto que es Sin Fronteras ni Condiciones. Gracias ahí a Carlos que está con la operación técnica, juntamente con Yoshi que anda por ahí también, y como siempre saludamos a Mica, que también es parte de la familia ahí de Arinfo. Así que gracias por estar y por compartir este programa que, como decimos, está pensado para vos, desde el corazón de Dios para vos. Así que hoy vamos a estar también con invitados. Hoy estamos dándole la bienvenida a un amigo, querido amigo, que hacía bastante que no lo teníamos y que, bueno, hoy con la posibilidad de que aparte un poquito de su tiempo y nos acompañe, hoy nos visita Dustin Nosseworthy. ¿Puede ser? ¿Algo así? ¡Wow! ¡Qué Sí. apellido! Bienvenido de Colombia, Bogotá, ahí que viene a acompañarnos. Él es coach, es líder espiritual y bueno, es un gran amigo. Agradecida desde ya que estés con nosotros, Dustin. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes de nuevo después de tanto tiempo. Creo que la última vez fue casi en el comienzo de la pandemia. Mm. Entonces, muchas cosas han pasado desde ahí y estoy muy a gusto de estar aquí con ustedes con este tema tan interesante e importante. Bien, bien, gracias. Ahí en Colombia, ¿qué horario? ¿A cuánto estamos? ¿Dos Ya, en horas? Colombia claro, es 2 horas más temprano, entonces es 4:08 de la Bien, tarde. bien. ¿Y Sí, con calorcito o cómo está la temperatura ahí? no. En Bogotá hoy día es frío porque Bogotá es sierra. Wow. La capital de Colombia se ubica en la sierra, entonces no es, yo creo que es 10, 11 grados por ahí. Ah, fresquito. Bueno, pero venís de Canadá, así que mucha diferencia. Creo que ahí es verano Claro, para vos. claro. O sea, en mi país, el invierno que es bajo 0 grados, entonces ya es una gran diferencia. Yo quedaba asombrada de ver por ahí lo que posteabas de videos o fotografías de increíble las nevadas, increíble, realmente. No, no sé, yo no sé, para pasear bárbaro, pero quedarme me parece que no. Muy frío. Claro, claro. Bueno, Dustin, un poquito ahí para entrar en clima, como se dice, ¿no? Para tener una tarde amena. Sé que va a ser una preciosa tarde donde vamos a compartir un tema que, como vos decías, ¿no? Estamos hablando de hoy la unidad, ¿no? Un tema que en su momento, cuando te planteé dos para que puedas elegir, me dijiste, está bueno ese tema, ¿no? Y hubo en vos un decir, es importante y ver desde qué lugar. Y decíamos, creo que empezar un poquito desde lo que es este concepto a nivel mundo, a nivel la sociedad, y también poder volcarlo un poquito a lo que hace a la vida cristiana, a la iglesia, ¿no? Claro. Yo hace años yo escuché una frase que fue algo así, si me acuerdo bien, que dentro de la respuesta por una sociedad dividida es una iglesia unida. Mm, Entonces yo creo que son dos cosas como cristianos que va a la mano, porque la realidad es, ¿cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? La iglesia está llamada a modelar el reino y modelar el reino de los cielos. Y en mm, el cielo no hay división. tal En cual. el cielo hay armonía perfecta.
Entonces, el cuerpo de Cristo como comunidad está llamado a modelar esta realidad en el mundo y a modelarlo al nivel que el resto de la sociedad se provoca a ser parte de ese reino. Entonces, cuando hay una falta de unidad en el cuerpo de Cristo o la iglesia, el fruto de eso es desorden en la sociedad, porque yo personalmente creo que la condición de una sociedad es la reflexión de la iglesia en esa sociedad. Mm, realmente, realmente. Sí, Estaba, mira, había encontrado como concepto y como para ir también desmembrando un poquito todo esto que estás diciendo, que realmente lo considero tal cual como lo decís, ¿no? Y uno vamos al significado y al concepto, dice que es todo aquello que se presenta de una manera homogénea, compacta, algo que no permite división, y ya que esto significaría la deformación de su integridad o su esencia. O sea, que es lo que vos en sí estás en este momento diciendo, ¿no? Porque está realmente diseñado de una manera que tiene que ver con una integridad, con algo que está amalgamado homogéneamente, ¿no? Que no ha repartido así en partes. claro, exacto, exacto. O sea, es encontrar un punto o ciertos puntos en lo cual estamos de acuerdo y Mm, decir que no vamos a romper nuestra relación en base de esos acuerdos. Entonces, eh, por nosotros como cristianos, yo diría que sería ciertos valores del reino que no son negociables. Pero sabes que también fuera del mundo de la iglesia, hasta trabajando en una organización, eso tiene sentido, que mm, todos los miembros de una organización se pacta en unos ciertos valores en lo cual están de acuerdo y mantienen su relación y su ética de trabajo en base a eso. Entonces, yo creo que la unidad se comienza en encontrar puntos en lo cual estamos de acuerdo mm, exacto, exacto. y valorar eso más allá que las diferencias, porque las diferencias hay. Las diferencias Siempre, hay siempre. claro, porque la unidad no significa que no hay diversidad. O Ujú. sea, la diversidad existe dentro de la unidad. Pero es decir que las cosas que tenemos en común es más importante de las cosas que nos dividen. Exacto. Yo creo que esto que estás diciendo también pasa a nivel social en general, ¿no? De que uno Sí, dice, eh, podemos estar unidos a pesar de tener pensamientos digamos, una manera de ver las cosas diferentes, pero podemos tener unidad también, porque creo por que lo supuesto. que se está viviendo en este tiempo, y creo que vos lo vas a poder estar desarrollando mucho mejor, es esa división que está trayendo una competencia tan grande que nos lleva a una autodestrucción, porque la división creo que lo único que provoca es desacuerdos para mal, para destrucción, ¿no? Claro, exacto. Y es algo muy predominante si observamos bien ahora mismo, bueno, en todo el mundo, pero analizamos un poco Latinoamérica, Argentina, Colombia, Mm, Perú, esos países. En esos momentos, y en Chile, la sociedad está muy polarizado. ¿Y cuál es la base de polarización? Cuando tienes como dos extremos en contra uno del otro. Vemos ahí una visión muy diferente o dos visiones. ujú, Entonces, si hablamos de la sociedad, en división en una sociedad viene de algo, viene de dos visiones de país distinto. bien. Hace un par de años yo tuve la oportunidad de hablar con un señor acá en Colombia que había trabajado en los años 90 con el gobierno colombiano y yo estaba preguntando, señor, ¿por qué hay tantas guerrillas, ha sido tanto violencia en Mm, Colombia? Y la verdad, en todas partes de Sudamérica. Y él me dijo, Dustin, te voy a contestarte así. En Colombia, Colombia es un país que fue construido sobre dos visiones diferentes. Uno fue la visión de Bolívar y el otro de Santander. Y mm, desde este comienzo, dos visiones distintas y no hemos sido capaces de encontrar un punto intermedio
ponernos de acuerdo y decir que eso es nuestra visión del país para el futuro. Exacto. Entonces yo creo que en casi toda la humanidad en ese momento está en esa división. Entonces podemos llevarlo más allá de nuestros países, de tener una visión clara de cómo debe ser nuestro país. Yo creo que hay un quiebre o un crisis, no quiero sonar muy filosófico, pero crisis medio existencial en la humanidad en este momento, que la humanidad en sí no tiene una clara visión de cuál es el futuro de la humanidad, de los seres humanos. Claro. Uh-huh. Entonces, como hay varias opiniones sobre eso, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, de decir, ok, vamos a caminar hacia el futuro para el bienestar de todos. Esto puede depender, o sea, creo que la clave por ahí está un poco en el orgullo, ¿no? Un poco el... Totalmente. eh, Totalmente, totalmente. O sea, digamos que es muy basado en el ego. Por ejemplo, nosotros como cristianos, nosotros creemos o debemos creer, aclarar, debemos sí. creer que todas nuestras decisiones deben ser gobernadas por amor. Mm, Y cuando hablamos del amor, hablamos de lo que es el amor ágape, el amor que no busca lo suyo, que no es egoísta, que se preocupa por el otro, que ama al prójimo. Entonces, si uno tiene ese clase de amor en su corazón, su visión para el mundo, para su vida, para la sociedad, no es individualista. así es. Así es. Ahora, tampoco te va a llevar al concepto ultra colectivista o digamos de codependencia, más bien este tipo de amor te lleva o debe llevarte a crear o tener la visión de una sociedad interdependiente. Mm, O sea, no independiente, tampoco codependiente, pero el interdependiente. Una sociedad donde nosotros reconocemos que sí somos diferentes, pero también reconocemos lo que tenemos en común, donde reconocemos cuáles mis áreas, mis dones que son fuertes, cuáles son mis debilidades. O sea, las áreas de mi vida donde yo necesito los dones y las habilidades del otro para ayudarme. O sea, interdependencia. Entonces, cuando hablamos como cristianos, o sea, la visión del reino de Dios es una sociedad interdependiente. Y es por eso cuando leemos en la Biblia, hay una frase que aparece 58 veces en las epístolas. Es esa frase, uno al otro. wow. Específicamente 58 veces. Dicen amar uno al otro, creo que 15 veces. Orar uno por el otro. Animar uno al otro. Dice, cuando regocíjate Regocíjate. con el que regocija, llora con el que llora. O sea, Exacto. es el mismo principio. Dice exhortar unos a otros, motivar unos a otros. O sea, tú ves ahí que el reino de Dios es una sociedad, por decirlo, de interdependencia. Pero cuando esta interdependencia y esta unidad no está existiendo en la iglesia, en cualquier sociedad del mundo, tú puedes estar garantizado que el efecto que eso va a tener en la sociedad es más división. Claro. Porque Sí, te si, escucho, sí, sí. si la iglesia, por ejemplo, que está llamado por vivir por un solo ley, la ley del amor, se dividen con odio unos contra otros por diferencias de opiniones políticas o por ser de otro estrato social o algo así. Si eso existe dentro de la iglesia, va a ser peor en la sociedad. Claro. Claro, totalmente, porque es como decir, si nosotros que estamos
como decía, supuestamente creemos que es así, ¿no? Que una vez que estamos en Cristo y que estamos creyendo la palabra y que Dios es amor y que realmente Dios lo que está, yo leía en Romanos 12, del versículo 4 al 5, ¿no? Y la parte final donde dice, estamos unidos vitalmente unos a otros, ¿no? Que estemos en el cuerpo de Cristo, significa que estemos unidos el uno con el otro, es vital, es fundamental, ¿no? Y muchas veces pasa que en ese orgullo, en ese ego también provoca, ¿no? Esa desunión que por ahí no se dice como tal, pero que se disfraza un poquito y se pueden ver los resultados, ¿no? Porque generalmente los resultados son evidentes cuando algo que va tirado un poquito de los pelos para un lado y para otro y no agarra su curso, ¿no? Por más que estemos en Cristo, cuanto más la sociedad que no conoce de Dios y de su amor, ¿no? Claro, es interesante en la Biblia, la iglesia en Éfeso, o sea, Éfeso, cuando ese famoso epístola fue escrito, esta ciudad en los tiempos bíblicos, si no me equivoco, era uno de los lugares más metropolitanos que existía en esa época. O sea, hubo bastante comercio. O sea, era un centro comparándolo hoy en día con un lugar quizás como Bogotá, como Buenos Aires o como un Nueva York influyente. Y es interesante que es ahí el apóstol Pablo enseñó esa carta que habla tanto de nuestra posición en Cristo, cómo caminamos en Cristo. Pero luego cuando llegas al libro de Apocalipsis, si no me equivoco, creo que es en el capítulo 2, Dios estuvo corrigiendo la iglesia en Éfeso. Entonces, la iglesia que habían sido, o sea, ese gran lugar, o sea, que puedes leer la historia en Hechos 19, o sea, el tremendo casi revolución, por decirlo, que sucedió ahí cuando Pablo llegó ahí. Tal Y cual. ahora en Apocalipsis, Dios está reprendiendo a esa iglesia diciendo, ustedes han dejado su primer amor. Entonces dice que de volver a su primer amor. Es interesante que después de eso, históricamente, Éfeso dejó de ser una ciudad tan influyente y hoy en día, 2000 años después, ni siquiera existe como ciudad. Claro. Se digregó. Claro, porque yo creo que cuando Pablo entró a Éfeso, lo que estaba dando vida a esa sociedad, literalmente fue la influencia del reino que llegó ahí, la transformación que comenzó por la iglesia estar ahí. Y cuando eso murió, ¿qué pasó? Ya la iglesia, la sociedad en sí comenzaba a morir también. Qué ejemplo, ¿no? Y no es por nada que Jesús dijo en famosa escritura en Juan capítulo 17, él oró, Padre, yo deseo que ellos serán uno como nosotros somos uno. Pero si lees todo el capítulo, Jesús está hablando acerca de cómo él había cumplido su misión en la vida. Él dijo, Padre, yo he revelado tu nombre. Entonces, su nombre significa su naturaleza, su carácter. Jesús dijo, ¿no? Que él había revelado su carácter y la naturaleza del Padre en el mundo. Y llegando al fin de ese capítulo, él dice, ¿no? Que nosotros hemos sido enviados como él ha sido enviado desde del Padre. Pero mirando todo el contexto está basado en la primera parte de su oración, que nosotros seamos uno, como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno. Amén. Okay, entonces, eso nos muestra algo. Cuando Jesús estuvo en el mundo, él tuvo el Espíritu Santo sobre él sin medida. Tú y yo como creyentes, nosotros tenemos el Espíritu Santo individualmente con medida, porque aunque somos hijos de Dios, no somos Dios. Exacto. Pero cuando estamos juntos, unidos, en la misma manera que el Espíritu Santo estuvo sobre Jesús sin medida, el Espíritu Santo estará sobre una
sin medida sobre una iglesia que está unido, porque somos su cuerpo. Amén. Entonces, eso significa que cuando la iglesia no está unido, el mundo no puede ver una imagen clara del Padre. Entonces, una iglesia que está dividido está mostrando al mundo una imagen distorsionada del Padre. Porque nuestra responsabilidad no es tan complicada, es seguir con la misión de Jesús. Sí. Pero la misión de Jesús no va a seguir en este mundo por una sola persona, es todo el cuerpo en armonía. Por eso Pablo dijo, ¿no? Que es como un cuerpo. Hay diferentes partes. El ojo no puede decir que no necesite la mano o no necesita los pies. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo. Entonces, una iglesia dividida, y eso suena casi blasfémica, pero una iglesia dividida está reflejando la imagen de un Dios dividida. Y realmente que si lo estás planteando de la forma que lo decís, es como lo que decía recién también de este versículo, ¿no? De que si dice que unidos somos vitales, o sea, quiere decir que hay vida, ¿no? Que hay algo que se refleja y que tiene que ver con creo yo, un crecimiento, un darse hacia el otro, porque están como emanándose ese amor de Dios, como decimos, ¿no? Que fluye y que puede así brindarse a otro, porque si hay desunión, creo, generalmente quiere decir que hay cosas que no se están entendiendo en cuanto a la humildad, en cuanto a ciertas cositas que son fundamentales como cristianos para que realmente pueda fluir Dios desde el lugar que Él tiene, en ese amor ágape, como decimos, ¿no? Sin condiciones. Claro, y no es solo eso, nosotros mismos estamos sufriendo por tener esta mentalidad tan individualista en el reino, porque hasta la forma en la cual nosotros experimentamos las promesas de Dios involucra el resto del cuerpo de Cristo. Fíjate en algo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio promesas a Israel, Él le dio las promesas no a un individuo, sino a una nación. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, en la mentalidad hebrea de esa época se fue muy enfocado en el concepto de comunidad, de tribus siendo solidario entre ellos. Entonces, eso significaba que cuando las promesas fueron escritas en el Antiguo Testamento, que los judíos, ellos sí entendían que para experimentar las promesas de Dios, eso no fue algo individual. Que Dios había dado promesas a la nación y ellos iban a tener que estar unidos para ver las promesas de Dios manifestar como nación, que necesitaban unos a los otros. Entonces, ellos entendían cuando Dios dijo, yo te doy el poder para crear riqueza, para que mi pacto se establece. Ellos, siendo judíos, no iban a interpretar eso desde manera individualista. Ellos iban a entender, Dios ha dado esa promesa a nosotros. Entonces, nosotros tenemos poder para crear riqueza. Entonces, nosotros debemos trabajar juntos para crear la riqueza. ¿Ves lo que estoy diciendo? Unidad. Uh-huh. Unidad. Y ahora en el nuevo pacto, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Amén. Y somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, eso significa que hay ciertas cosas que no manifiestan en nuestra vida si no estamos conectados con el cuerpo de Cristo. La famosa escritura, cuando Pablo habló en 1 Corintios 11 sobre la Santa Cena, él habló de la importancia de discernir el cuerpo de Cristo. Y él dijo que la gente que no discerniera el cuerpo de Cristo, algunos siguen siendo enfermos, duerman o digamos que mueren prematuramente. Y ese contexto no solo está hablando acerca de nosotros entendiendo de lo que la cena del Señor significa, aunque es una parte, ¿no? Entender que
Él murió por nuestros pecados, Él murió para darnos sanidad, eso es una parte. Pero si estudias la historia de la iglesia, los primeros teólogos de la iglesia también entendían que cuando Pablo dijo de discernir el cuerpo del Señor, no solo estaba hablando del pan y el vino, estaba hablando de tu hermano que está sentado a tu lado. Discernir el cuerpo del Señor, y no es una coincidencia, desde ahí él sigue hablando en capítulo 12 diciendo, hay muchos dones, pero el mismo Espíritu. Luego en capítulo 12 dice, hay un cuerpo, pero con muchas partes. Entonces, ¿qué es discernir el cuerpo del Señor? Por ejemplo, digamos, pongamos un ejemplo que tú y yo estamos en algún tipo de reunión espiritual ahora, si es un culto de iglesia, estudio bíblico o algo, y yo tengo algo contra ti. Imagínate, tengo una ofensa, pero también estoy luchando con una enfermedad en mi cuerpo. Y tú ya tienes mucho tiempo en Cristo y fluyes en los dones de sanidades y los dones de milagros. Entonces, el milagro que yo necesito no es algo que va a caer del cielo. Es muy probable lo que está en ti es lo que yo necesito. Claro. Pero por no discernir el cuerpo, no discernir los dones, los diferentes habilidades que Dios ha dado al resto del cuerpo, hasta nuestra salud a veces se está afectando. Qué increíble. Sí, porque lo que estás diciendo me trae a memoria también, que hace poco reflexionaba acerca cuando estuve tan complicada con mi salud, con el tema de este maldito virus, digo siempre, ¿no? Estuve viendo mucho la unidad del cuerpo en cuanto a cómo me acompañaron, me abrazaban en su oración y estaban siempre, ¿no?, ahí el uno, y estuve meditando mucho acerca de la unidad. Y yo también veía, ¿no?, de que aún la prosperidad, cuando uno habla acerca de que quizás uno está orando, ¿no?, por prosperidad, porque necesita para cualquier situación que en este momento pueda tener en escasez, o porque está en un ministerio desarrollándose y en ese momento estás orando para que Dios te provea. Pero si en el cuerpo no hay corazones que están dispuestos porque están entendiendo esta verdad y que los necesitamos el uno al otro, porque el otro quizás en ese momento no está tomando en cuenta esto y nunca va a llegar a vos esa provisión. No Así sé es, si es totalmente. conforme a lo que me estás diciendo, ¿no? Totalmente. Mira, ¿cuántas veces yo estuve en la iglesia, en una iglesia más tradicional en niño, y yo recuerdo por cualquier problema en la sociedad, cualquier problema, cualquier crisis, la gente decía, Cristo es la respuesta. Y muy bien, pero yo quiero tomarlo el otro paso. Cristo en nosotros es la respuesta. O sea, ¿cómo es que Cristo va a operar en este mundo? A través de su iglesia. Y es interesante, no voy a decir nosotros porque el versículo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la Biblia en español lo traduce directo del lenguaje original. En inglés la traducción es un poco mal porque dice Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero no dice eso, el lenguaje original no dice Cristo en mí. En nosotros. En nosotros como cuerpo. Entonces, nosotros hablamos de ver la gloria de Dios y todo eso, pero la gloria de Dios, que es simplemente la bondad de Dios, o sea, su gloria, solo se manifieste a través de un cuerpo unido. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento dijo, ¿no?, que llegará el día que todo el mundo será lleno del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. ¿Cómo va a pasar eso? A través de una iglesia que está unida, mostrando la bondad de Dios. Entonces, eso significa que para mantener unidad hay un cierto nivel de humildad que tenemos que tener. Por eso,
como voy a tocar algunas cosas poco más controversiales. Entonces, en un cuerpo, digamos que una congregación o una iglesia en una sociedad, yo hablo como hombre, si hay machismo, no va a ser unidad. Mm, Y yo digo a los hombres, si tú luchas con machismo, tú necesitas tomar un año de tu vida y ser mentoreado o discipulado por una mujer. Hasta que después de un año, hasta que este mentalidad en ti se transforma. O sea, ¿por qué? Porque si no puedes ver Cristo en una mujer, no puedes ver Cristo en ningún lado. claro, O sea, si no puedes ver Cristo en la persona que tiene un color de piel diferente que tú. exacto. Entonces, y Dios en su diversidad decidió que su iglesia, que iba a revelar, imagínate, revelar su naturaleza en el mundo, iba a ser diverso. Un ejemplo, hasta el fundamento de la iglesia es diverso. Voy a darte un ejemplo. Jesús, cuando comenzó su iglesia, ¿con quién comenzó? Con 12 discípulos, ¿cierto? Mm, Ya. Entre sus discípulos tenemos Pedro, tenemos Juan, tenemos a Santiago, que eran pescadores. ¿Ya? Y los pescadores en este tiempo fueron las personas más pobres de la sociedad. O sea, ser pescador significaba ser parte de un nivel social muy marginalizado. ¿Ok? También hubo Andrés, que la Biblia dice que era zelote. sí. Un zelote era terrorista. Era lo que equivalente de un guerrillero de, digamos, si usamos el ejemplo de Colombia acá, de lo que era M-19, las FARC o cualquier otro grupo guerrillero. O sea, un tipo que era terrorista. Jesús también llevó el evangelio a los fariseos. Los fariseos hubieran sido teológicamente y políticamente de su época la gente más fundamentalista, muy conservadores que existían. De ahí también Jesús llevó el evangelio a los saduceos, pero los saduceos de su época filosóficamente eran la gente más liberal o progre que existían de su época. Mm, ujú, ¿Okay? También en el tiempo en lo cual existía que Jesús estuvo, la relación entre judío y gentil no es que simplemente eran racismo, pero ellos no se contactaban. Tienes que entender que en el tiempo de Cristo, en la mentalidad judío, ellos pensaban que hubiera sido mejor morir que ser visto hablando con un gentil. Dios. Ujú, ¿Te puedes imaginar? Y aquí es Jesús con sus 12 y hablando de perspectiva natural. ¿Sabes la única cosa que ellos hablando, no espiritualmente, pero naturalmente, hubieran tenido en común? Odio. Porque entre ellos se hubieran odiado naturalmente. Pero Jesús intencionadamente eligió a ellos mm, para ser el fundamento de su iglesia, poder modelar su reino en la tierra. Y me supongo que a través lo que ellos sí tenían en común era amor por Cristo. Y este amor por Cristo produjo un amor entre ellos. claro. Y por 3 años y medio hicieron sus vidas juntos. Dejaron sus trabajos y hacían sus vidas juntos. Algo que hubiera sido totalmente radical en esa sociedad. Eso es la razón que los romanos pensaban que Jesús fue un líder político. Porque Claro, pensaban, haciendo esas cosas tan radicales, no está simplemente aquí para para hablar de predicar, Dios. claro, para hablar de Dios, quiere algo, ¿no? Es peligroso. Claro, es peligroso. Y por eso los romanos lo mataron, lo crucificaron, para mostrar al mundo que supuestamente él no era ningún rey ni ningún dios. Pero eso es
misterio del reino, lo más bello del reino, ¿no? Es la muerte y la resurrección. Mm. Y es interesante que cuando llegamos al libro de Hechos en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue dado, si tú lees todo el capítulo 2, hubo representantes de todo pueblo que existía en el mundo en este momento. Entonces, lo que comenzó en Hechos 2 fue una unidad En la que abrazó diversidad. y la diversidad. Mm. Y la diversidad existía dentro de la unidad. Y eso es una unidad que solo puede existir por el Espíritu Santo. Eso es, bueno, alguien que ha estudiado la Biblia, como tú conoces la palabra griega que es koinonia. Koinonia significa comunión, una comunión profundo que va más allá del intelecto. Sí. Y es por eso cuando llegamos a Gálatas, cuando el apóstol Pedro estaba en Antioquía, y el apóstol Pedro había estado comiendo y almorzando con los gentiles. Y cuando los otros judíos vinieron, él dejó de comer con ellos. Ahora, nosotros leamos eso con la mentalidad moderna, pensando, bueno, que Pedro se puso elitista. Pero entendiendo la cultura, no es elitista, es muy probable que Pedro tuvo el temor que Exacto. uno de los judíos Exacto. lo iba a matar por Exacto. estar con los gentiles. Y el apóstol Pablo viene, imagínate Pablo, cero misericordia por Pedro. Lo reprendió, lo llamó hipócrita. Entonces, eso significa que en la mente del apóstol Pablo, él pensó que el amor de Dios debe ser tan fuerte en Pedro que él debe estar listo de dar su vida por su hermano que era gentil, si fue necesario. Y hasta que la iglesia puede redescubrir de nuevo este nivel de unidad, este nivel de amor que trasciende diferencias culturales, que trasciende diferencias de género, que trasciende estratos sociales. Hasta eso no vamos a ser el testigo, el ejemplo de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Pero yo creo que si nosotros descubrimos eso, el mundo mismo estaría buscando a nosotros. Exacto. No simplemente nosotros predicando, pero el mundo mismo estaría buscando a nosotros por consejos. Es que creo también, realmente me quedé ahí escuchando porque es seguir el hilo de lo que, y uno que ha leído la palabra y está, ¿no? Y uno dice, realmente es así, uno puede ver esa realidad de que Jesús no era de que buscó solo de este lugar y dijo, bueno, estos solamente pueden estar conmigo, sino que al contrario, fue buscando de un lado y de otro, como diciendo, de este puedo, de este, diciendo, integramos en una unidad de diferentes culturas o de formas de pensar totalmente diferentes, porque también sabemos de que en una sociedad culturalmente los pensamientos llevan también a choques, confrontaciones, porque estaban todo el tiempo juntos, ¿no? Andaban con Jesús por donde él se movía, y sin embargo, a través de ese amor, ¿no? Que creo que fue el predicar y el ver en todo momento en el Maestro, en Jesús, el llevar adelante en todo tiempo ese amor hacia las almas, ese amor hacia cada persona que encontraba sin distinción de color, ni de raza, ni tampoco de género, como decías. Entonces uno dice, creo que es el punto clave para poder hoy estar hablando de que la unidad puede existir, pero también debería erradicarse mucho de nuestra humanidad ese ego, ese yo, ese orgullo, de, bueno, yo soy el que puedo llegar a profetizar, yo soy el que puedo llegar a tener una iglesia con tanta cantidad de miembros porque acá fluye el espíritu y en aquella no. O sea, toda esta cosa de hombre, ¿no? Absolutamente. Y no es una coincidencia cuando Jesús dijo, toma tu cruz y niégase a ti mismo. Esa frase a ti mismo en griego es la palabra ego.
Porque Jesús no estaba diciendo, niega tu personalidad, niega tus dones, tus talentos. No, estaba diciendo, niega la disposición de ser egoísta o solo pensar en ti o de vivir como un individualista. Porque eso es la invitación de Cristo. Es como salir de un mundo que está centrado en el yo y en el individualismo y lo que a mí me conviene y a mí me complace y lo que a mí me hace el número uno y me invita a un mundo que está centrado hacia Él. Exacto. Y conocer a Él y conocer al Padre y conocer nuestros hermanos y hermanas. Porque no puedes tener Jesús sin su familia. Claro. No puedes tener Jesús sin su familia. ¿Sabes qué? Hay un gran ejemplo de eso, algo que ha pasado aquí en Colombia en los últimos años, si hablamos de unidad. Hay un pastor acá, se llama el pastor Dario Silva, y es el pastor del movimiento Casa sobre la Roca. Es una denominación muy grande aquí en Colombia. Y el pastor Silva, antes de estar en el ministerio y ser creyente, él fue periodista. Y fue periodista que todos sus artículos fueron enfocados en la política y en la lucha interna que existía en Colombia en ese tiempo, el narcotráfico, todo eso. El tipo tuvo su vida amenazado cantidades de veces. Y para hacer la historia un poco corto, él se convierte a Cristo, comienza en el ministerio, planta su iglesia y algo resulta que como los años van evolucionando, entre la gente que entregaban su vida a Cristo en su iglesia, hubo gente de que algunos que eran guerrilleros, pero también hubo gente que habían sido militares y también hubo gente que habían sido paramilitares, porque en Colombia la FARC es el grupo guerrillero de la extrema izquierda, los paramilitares eran el grupo guerrillero de la extrema derecha, y de ahí dentro de eso tienes el gobierno y el ejército. Entonces el tema de la paz acá es, digamos que sumamente complicado por tantos factores. Claro. Pero como los años iban evolucionando, eso pasó, que hubo gente que de todos esos diversos partes de la sociedad entregaban su vida a Cristo y congregaban en su iglesia. Entonces él decidió de vez en cuando permitir a alguien compartir su testimonio antes de la prédica. Entonces un domingo, un señor vino y dijo que él quería compartir su testimonio y el pastor no lo conocía, pero percibía en el momento, no, yo tengo que permitirle compartir. Y el tipo toma el micrófono y dijo, yo quiero decirles hoy día cuánto Dios los amo ustedes, porque Satanás los odiaba a todos ustedes. Satanás no quiso que ninguno de ustedes se entregaban su vida a Cristo, porque hace años, antes que tu pastor era pastor, Satanás tuvo un plan que él quiso matar a tu pastor. Y hubo gente en la guerrilla que quiso matar a tu pastor, y eso fue conocido, ¿me entiendes? ¿No? En Colombia, que en algún momento quería matar a Pastor Silva. Y él dijo, pero Dios tuvo otros planes, porque el sicario que fue asignado a matar a tu pastor tuvo un encuentro con Cristo, como Saulo cuando encontró a Cristo. Wow. Y su vida fue transformado y el tipo está llorando. Y él dice, y pastor, yo fui ese hombre. Wow. Yo fui la persona que fue asignado a matarte, pero yo encontré a Jesús y he entregado mi vida a Él y he sido bautizado en el Espíritu Santo y vino acá para pedirte perdón a ti y pedir perdón a tu congregación. Y con tu permiso, me gustaría congregar en tu iglesia. Y el tipo comenzó a congregar en su iglesia y hasta fue contratado a ser el guardaespaldas personales para el pastor. Sus hijos crecieron en la iglesia, sus Gloria hijos a Dios. Fueron al colegio de que tiene esa iglesia. Años pasaron porque el pastor Silva había tenido varias amenazas.
años después alguien había intentado secuestrarlo y eso fracasó. Y el secuestrador, ya la policía lo atraparon y lo pusieron en la cárcel. Y es interesante que la historia que te voy a contar ahora, hay un video sobre eso en YouTube. Que también el hombre que quiso secuestrarlo se convirtió a Cristo. Wow. En el cárcel. En la cárcel, mira. Y comenzó a estudiar teología en la cárcel. Y hay un video en YouTube donde el pastor Silva se fue a la cárcel para verlo. A decir, yo te perdono. Y llorando y lo abrazó y dijo que yo sé usted también, usted va a ser como Saulo, que convirtió en Pablo y que vas a estudiar teología aquí y vas a ser un gran predicador. Y si no me equivoco, el pastor Silva fue a la corte para pedir que este hombre podría salir de la cárcel y ser libre. Tremendo testimonio. Ahora, esas historias ya son tan conocidos aquí en Colombia. Y por diferentes razones políticas, en 2016, cuando el gobierno decidió firmar el acuerdo de la paz con las FARC, hubo muchas iglesias con ciertos intereses políticos que estaban en contra del proceso de la paz. Pero ¿sabes qué? El presidente de esa época, Juan Manuel Santos, llamó Pastor Silva. Y el Pastor Silva fue uno de los asesores en los acuerdos de la paz. Cuando fueron a Cuba para negociar, él mandó un equipo de intercesores de su iglesia para estar en el mismo edificio donde estaban negociando, para estar intercediendo por eso. Pero eso no pasó. O sea, el pastor Silva no recibió este nivel de influencia en el país por ser político. Literalmente el testimonio de la reconciliación radical que ha sucedido en su iglesia por tantos años captó la atención del mismo presidente. Y ellos dijeron, necesitamos que tú nos ayudes en negociar el paz de tu país. Entonces, el estado de su iglesia llegó a tocar la condición de la sociedad. Exacto, exacto. Y por influencia de un testimonio, de un trabajo realmente del Señor en los corazones de las personas, ¿no? Porque yo digo, es ahí donde se refleja que cuando el amor de Dios ministra, ¿no? Llega a la persona, cuando Cristo realmente toma el lugar en la persona y ella mengua, como decíamos, se aparta el yo para que sea él, empieza a haber cambios, ¿no? Empieza a haber transformación y es maravilloso poder contar estos testimonios que también llevan a hoy, como el tema que nos ha unido y que he estado atenta ahí porque me encanta escucharte, realmente tenés tanta riqueza, tanta sabiduría para llevar adelante los temas, que ha sido la unidad. Creo que es algo que ocupa y bastante, ¿no? Y a veces también creo que está en esa preocupación de decir qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con todo esto, de la manera que se ve, en esa división, en esa, todo está digregado en distintos grupitos por todos lados, ¿no? Y que en sí solo provoca una pérdida de valores, de todo lo que necesitamos como para poder construir y edificar hacia arriba y no que se esté desmoronando todo, ¿no? Me encantaría, Dustin, porque estamos ahí con el horario rapidito, un cortito ahí, mensajito que quieras dejarle a aquel que hoy está escuchando. No nos olvidemos que es una radio, siempre digo, secular, una radio que puede escuchar cualquiera, que tengan este tiempo, ganas de estar con este tema que hoy ha sido nuestro centro, como es la unidad. Bueno, yo simplemente quiero decir que la única manera de experimentar ese nivel de amor y ese nivel de unidad es siguiendo a Jesús. Y cuando digo siguiendo a Jesús, no significa simplemente que digas una oración y ya. Eso significa lo que nosotros llamamos ser un discípulo, o en términos modernos, un aprendiz de Él. Te comienzas a seguir a Él y seguir su estilo de vida, sus éticas. Y cuando tú comienzas a seguir a Él, el mismo Espíritu Santo te empodera y te da la habilidad de vivir en esta dimensión. Y el mismo Espíritu Santo va a comenzar una obra interna en ti
para ir transformando las áreas que necesitan ser transformadas. Entonces, la única respuesta hoy en día por la división en la sociedad es seguir a Cristo y vivir siguiendo a Cristo. Entonces, por cualquier persona que ha escuchado lo que yo he dicho hoy día y puedes pensar, bueno, eso suena bonita, pero suena más como película, como fantasía, pero no es fantasía. Es una realidad espiritual que está disponible hoy día. Entonces, si no conoces a Jesús, te invito a comenzar a seguirlo. Y terminando, quiero hablar de toda persona que es creyente en Cristo. Y quiero invitarte hoy a desafiar tus prejuicios sobre otras personas, a desafiar las cosas en ti que te impiden a relacionar con otros miembros del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es grande, es diverso y necesitamos todas partes. Cuando Jesús dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia, él no estaba hablando solo acerca de solo la iglesia en la cual tú congregas. Él estaba hablando de su iglesia que es universal, que es eterno de todos los tiempos. Y Pablo dijo que la misión de la iglesia es mostrar el multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades por los siglos de los siglos. Entonces, si no somos unidos, no podemos hacer eso. Amén. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias, gracias. Realmente un placer, Dustin. Gracias por este tiempo Justo. precioso. Gracias, gracias al que estuvo, al que está ahí. No pude estar siguiéndolo porque no podía abrir mi Facebook del celu, pero bueno, a todo aquel que nos siguió, agradecidos porque han estado compartiendo y aún, como siempre digo, multiplicándolo después en sus muros, que bendiga realmente a todo aquel que escuche el mensaje de hoy, esta charla hermosa que hemos tenido y por supuesto aquel que se sigue sumando cada miércoles a partir de las 18 horas en esto que es Sin Fronteras ni Condiciones a través de Arinfo. Nos despedimos con música, un poquitito de música dejamos ahí con el tema hoy justamente Jesús, músico y líder son los que comparten este tema hoy. Será hasta el próximo miércoles. Quien estuvo en este programa conduciéndolo y en todo lo que es la producción, Rosana La Rosa, quien te habla. Hasta el próximo miércoles. Chao. ¿Cansado del agobio del día? Sumate a Sin Fronteras ni Condiciones. Miércoles de 18 a 19 horas.